Vamos a continuar ahora con la presentación de Tomás Bonavía. Solo comentar que contacté con Tomás pues el año pasado, poco antes de las jornadas. Yo tenía un libro escrito por Ismael Quintanilla y por él, y era como mi catecismo cuando empecé a mirar este tipo de cosas. Y amablemente simplemente contacté con él, uno de los correos electrónicos más que recibió cuando volvió de vacaciones, y amablemente me contestó y se puso a disposición en este caso, del grupo de trabajo de Psicología y Economía que le habíamos pedido. Y bueno, este año fue una de las primeras personas con las que contactamos cuando decidimos hacer la jornada. Aceptó amablemente, y además en la documentación que hemos dado presencialmente intentaremos ver de qué forma se puede acceder desde los que estáis conectados por videoconferencia. Reproducimos una editorial que salió en el fondo de la guía de la psicología, creo que del mes de mayo, en la cual interveníamos varios de los que estamos hoy aquí, y uno de ellos era Tomás. Y una entrevista que también amablemente se dejó hacer por mí. Las preguntas eran muy cortas y muy escuetas, pero sus explicaciones eran suficientemente significativas como para que efectivamente hayamos editado esa entrevista, y también la podéis tener los que estéis aquí presencialmente. Insisto, aunque se puede acceder a la guía de la psicología directamente en la página web del colegio, intentaremos que estos documentos también se pueda acceder para los que estéis en videoconferencia. Y nada más, Tomás, cuando quieras, todo tuyo. Adrián, muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid que me haya dado esta oportunidad. Yo asistí como público a las primeras jornadas que se organizaron, lo hice online, y además involucré a los alumnos y lo pasamos bastante bien, y sobre todo aprendimos mucho más. Entonces, la verdad, me llena de orgullo que el colegio haya pensado que es una buena ocasión para que pueda compartir con todos ustedes, ¿no? Especial mención quiero hacer a Adrián, que se acaba de ir, ¿no? Porque ha depositado una gran confianza en mí a lo largo de este año en el que nos hemos estado pues cruzando emails, y espero no defraudar esa confianza que ha depositado en mí, ¿no? Y también quiero agradecer su presencia, sobre todo teniendo en cuenta que nos han castigado y no nos han dejado irnos de descanso, que llevan casi 4 horas y que realmente, bueno, interpreto que esto se puede hacer un poquito duro. Yo intentaré ser lo más ágil posible, pero entiendo que si alguien pega alguna cabezada es normal después de 4 horas sin descanso, porque vaya idea que ha tenido Adrián suprimir el descanso. Sin más preámbulos, nos vamos a centrar en el foco, ¿no?, de esta charla, ¿no? Yo prefiero llamarlo charla. Vamos a hablar de salud y bienestar en el consumo, y lo vamos a hacer desde la óptica que toca en unas jornadas como esta. Y sobre todo vamos a hablar de felicidad, porque ¿quién no quiere ser feliz? Así que hablaremos de todo ello. Vamos allá. El esquema de la charla. Yo hice la EGB, y a mí las fórmulas sencillas yo ahí llego. Después todo se ha complicado muchísimo. Pero ese es el esquema que vamos a seguir. Vamos a ver cómo los ingresos o bien se consumen o bien se ahorran. No hay muchas más alternativas. Vamos a ver cómo los ingresos, el consumo y el ahorro, ¿sí?, inciden en nuestra felicidad y en nuestro bienestar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estructurar la charla en ese sentido. Vamos allá. Pues entonces, desde que se inventó el dinero, probablemente esta pregunta ha estado rondando. De una u otra manera siempre ha estado presente esta pregunta, ¿no? Gran pregunta de si el dinero da la felicidad. Cuanto más dinero se tiene, más feliz se es. ¿Hay relación? ¿No la hay? Bueno, seguro que tienen su opinión. Como tienen su opinión acerca de las vacunas, acerca del COVID o acerca de si la Tierra es plana o redonda.
Yo creo que la ciencia se ha ocupado de esta cuestión y ha llegado a un punto en el que probablemente tengamos una buena respuesta a esta pregunta. Y sea una respuesta que igual va a permanecer durante un tiempo. Entonces vamos a basar esta primera parte de la intervención hablando de ingresos en 3 artículos. 3 artículos que han sido publicados en una revista muy prestigiosa. Es la revista en la que la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos publica oficialmente sus hallazgos. Son 3 artículos que utilizan, la muestra más pequeña es de 33.000 participantes, nada más y nada menos, 33.000 participantes, con una metodología muy robusta. Son 3 investigaciones, en definitiva, sumamente fiables y válidas, y yo creo que nos pueden ayudar a repensar lo que pensamos acerca de si esa relación existe y en qué grado existe. Vamos a aclarar, por lo tanto, de qué vamos a hablar, porque en la felicidad podemos utilizar la misma palabra, pero entender cosas distintas. Y lo mejor para no confundirnos y evitar ambigüedades es definir bien los conceptos. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el concepto de bienestar emocional, que es esas emociones que nos despiertan las cosas que nos acontecen en cada momento a lo largo de todo el día, durante toda nuestra existencia. Son las emociones ligadas a las experiencias más cotidianas. Cuando vivimos, cuando estamos, salimos, trabajamos, cogemos el metro, bien, eso provoca reacciones emocionales en nosotros. Esas reacciones emocionales pueden ser más positivas o menos positivas. Bien, el bienestar emocional se ocupa precisamente de evaluar esas reacciones emocionales en cada momento. Entonces, para que se hagan una idea clara de lo que vamos a hablar, lo que han hecho estos investigadores, y ahora verán el renombre de varios de ellos, es, si hubieran ustedes decidido participar en su investigación, primero les hubieran pasado una encuesta en la que le hubieran preguntado muchas cosas de carácter sociodemográfico, ¿no? Desde si están casados o no, qué edad, sexo, género, bien, religión, ideología política y, por supuesto, ingresos económicos, como una variable más. ¿De acuerdo? Si continuaban en la investigación, lo que hacían es ponerles una pequeña aplicación que iba a sonar una pequeña alarma en su móvil y en ese momento, una alarma muy suave, bien, de promedio 3 veces al día, por supuesto repartido, ¿no?, a lo largo del día. Supongo que a las 4 de la madrugada no llamaban a nadie, imagino que no, ¿verdad? Repartido a lo largo del día, sonaba entre 2 y 4 veces, 3 en promedio, y cuando activaban, miraban esa alarmita suave que les sonaba en el móvil, pues les hacían preguntitas muy sencillas, del tipo: ¿te sientes alegre? ¿Te sientes triste? ¿Estás enojado? ¿Estás estresado? ¿Estás ilusionado? ¿Estás entusiasmado? Bien, 5 o 6 preguntitas sobre cuál era la emoción las emociones, algunas de esas emociones que podíamos en ese momento tener más presentes, que se respondían con una escalita que iba de 1 a 5, de sí, estoy extremadamente feliz, o no estoy para nada, o extremadamente alegre, no preguntaban por la felicidad, o extremadamente triste. Bien, eso se contesta en menos de 2 minutos, y si hubieran participado en esa investigación, esa alarmita hubiera sonado de promedio 3 veces al día durante aproximadamente 2 semanas. Así que recogieron en torno a 50 muestras de más de 33.000 personas, que se dice pronto. Es decir, el volumen de información que realmente manejaron fue realmente impresionante, muy impresionante. Y de esa manera evaluaron el bienestar emocional. En la encuesta general, lo que hicieron fue plantear otra manera de enfocar qué es la felicidad. La felicidad puede tener que ver con lo que siento en cada momento y, en principio, si tiendo a sentirme bien a lo largo del día, muchos días, probablemente pensaré que soy una persona feliz y lo contrario. Pero también se puede evaluar de otra manera, al menos, hay algunas otras maneras de evaluar la felicidad. Nosotros nos vamos a centrar en ese concepto de bienestar emocional. Pero también hay otra manera de evaluarla, que es hablar de la satisfacción con la vida. Y esto se hace normalmente con una pregunta: ¿cómo de satisfecho te sientes con tu vida en general? Y también hay una escalita tipo Likert, y uno, ¿qué es lo que hace? Cuando le preguntan, ¿cómo de satisfecho te sientes con tu vida en general? Pues lo que hace es mirar hacia atrás, hacer una evaluación retrospectiva de carácter cognitivo, se trata de un pensamiento, extraer un juicio de valor y decir, bueno, pues tengo la mejor de las vidas posibles para mí, o la peor de las vidas posibles para mí, o cualquier posición intermedia. Son 2 formas de enfocar la medición de la felicidad que se complementan, pero que desde luego son distintas. Bien,
Las tres investigaciones abordan estos dos conceptos, sobre todo el de bienestar emocional, que es una forma muy novedosa de enfocarse al estudio de la felicidad. Empecemos con el primero de los trabajos. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a aparecer Kahneman? Tenía que aparecer. Este trabajo es un trabajo clásico publicado en 2010. Kahneman, primer doctor en psicología en recibir el premio Nobel de Economía, como seguro sabrán, junto con Angus Deaton, que es otra persona que recibió el premio Nobel de Economía. Estos dos monstruos, permítanme que lo plantee así, se juntan en 2010 y realizan una investigación sumamente rigurosa, que ha tenido una influencia muy notable. Sus resultados se han divulgado, yo diría, hasta el infinito y más allá. Es un trabajo muy citado. Y en esa investigación, el título es muy claro respecto a la conclusión a la que llegan. Lo que vienen a decir es que las personas que ganan más dinero, cuando hacen esa evaluación retrospectiva y les preguntan, oye, ¿cómo de satisfecho estás con tu vida en general? Pues a más dinero tienden a indicar que están más satisfechos. Pero con el bienestar emocional no sucede eso. Lo que sucede con el bienestar emocional se ve, yo creo, muy gráficamente en esta figura. Lo que sucede con el bienestar emocional es que conforme van aumentando nuestros ingresos, nuestro bienestar emocional aumenta. Hasta que llega al entorno de los $75.000, $90.000, se hizo con muestra americana, donde, como ven, se estabiliza, aparece un efecto meseta clarísimo. Es muy clara la gráfica. Si lo ponemos en frases, en letras, ¿qué es lo que encontramos? Pues que efectivamente a partir de 75.000 euros anuales en Estados Unidos, y están hablando de ingresos brutos por hogar, esto es importante tenerlo claro, brutos antes de impuestos y evaluados por unidad familiar. Bien, esas unidades familiares en ocasiones estaban compuestas por una persona, en otras ocasiones por parejas y en otras por parejas con hijos, 1, 2, 3 hijos. 75.000 euros anuales en promedio por unidad familiar y establecen un umbral, a partir del cual no encontraron relación entre ingresos y bienestar emocional. Es decir, no por ganar más dinero, cuando suena mi alarma en el móvil, voy a decir que estoy más feliz con las emociones que experimento en esos momentos elegidos aleatoriamente. Mayores ingresos repercuten en que cuando evalúo mi vida hacia atrás, generalmente a más ingresos, mayor satisfacción con la vida general, pero no en el día a día. Este resultado probablemente lo conocerán, vamos a volver sobre él, es un resultado importante. Yo lo que hice en un momento determinado, tuve ocasión, estaba además en una mesa redonda con Ismael Quintanilla y lo que dije, bueno, $75.000 americanos en 2010, ¿eso qué significa en nuestro contexto? Nosotros pensamos en euros, no en dólares. Y claro, la renta per cápita norteamericana no es equiparable a la española. Ellos tienen salarios medios bastante más elevados que el nuestro, en torno al doble aproximadamente. Y la renta per cápita es un tercio superior. Si queréis verlo así, se puede plantear de diferentes formas. Somos un tercio más pobres que los estadounidenses, ¿no? Por lo tanto, lo que hice fue, os lo dije, yo hice la EGB, reglas de 3, algún economista lo puede revisar, pero yo creo que los resultados van a ser correctos. Esos $75.000 en 2010 equivalían, y estamos hablando de ingresos brutos por hogar, a 36.000 euros. Teniendo en cuenta el PIB diferente, ¿no? La renta per cápita en Estados Unidos y en España, y teniendo en cuenta el cambio euro-dólar en 2010. El euro en 2010 hay que reconocer que estaba muy fuerte. Bien, ahora la relación ha ido cambiando, pero la conversión euro-dólar era muy favorable al dólar en 2010. Teniendo en cuenta solamente esos datos, ese contexto, el PIB per cápita y esos $75.000, para entender qué significa eso en nuestro contexto, la cifra de 36.000 euros en 2010, que con la inflación, que saben que se ha disparado en nuestro país muchísimo en los últimos años, 46.000 euros a fecha de hoy, tendríamos un referente de cuál es ese umbral mínimo, a partir del cual, cuando suena nuestro móvil, probablemente no vamos a indicar que nos sentimos más felices.
No tiene mucho sentido si Kahneman y Deaton, 2 premios Nobel, tienen razón en esforzarse en ganar mucho más dinero si con ganar más dinero lo que queremos es mejorar nuestros niveles de bienestar emocional. Y 46.000 euros, hablando de ingresos brutos por hogar, claro, yo no sé cuánto ganan ustedes, aquí se nota a nivel, eso es cierto, ¿no? Pero a título individual, pues igual es una cifra que puede parecer importante, pero si estamos hablando de una pareja con el salario medio en nuestro país, ya estamos hablando de una pareja que ingresa 46.000 euros al año. Por eso se trata de una investigación muy bien hecha y el resultado es muy llamativo. Oigan, ingresan más de 46.000 euros, esto no va a provocar un aumento en sus niveles de bienestar emocional. En el día a día no se van a sentir más felices por ganar más dinero. Este resultado, como todo lo que hace Kahneman, todo lo que toca Kahneman, la verdad es que se convierte en oro, pues se ha divulgado y seguramente ustedes lo conocerán. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que con el tiempo se ha demostrado que ese resultado es falso. Si lo conocían y no conocen qué es lo que voy a decir a continuación, deberían de reconsiderarlo, porque las opiniones son las de cada cual, pero la ciencia va avanzando respuestas, ¿no? Para luchar contra el COVID o para mandar de nuevo al hombre a la Luna, ¿no? Y la Tierra parece redonda. Se ha demostrado que no es cierto. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Y esto es importante. Primero, oye, tenemos un referente de cuál podría ser el umbral por el cual puede ya dejar de aumentar nuestro nivel de bienestar emocional, pero por otro lado, ostras, ahora resulta que esto ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Pues yo imagino, persona joven, Killingworth, yo no lo conozco, probablemente haciendo su tesis doctoral y haciendo una investigación tan rigurosa o más como la de Kahneman y Deaton, llegó a una conclusión bien distinta. Y el título también es muy elocuente. El bienestar emocional aumenta con los ingresos, incluso por encima de los... Es que lo puso en el título, el colega, ¿eh? Es decir, que joven y sobradamente preparado. Publicado en la misma revista, ¿eh? Revista en la que publican los resultados, los hallazgos más relevantes, la Academia Nacional de Ciencias, ¿no?, de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que encuentran? Pues se ve bastante gráficamente, bastante bien, de modo gráfico, en esta figura. Abajo tenemos en azul la satisfacción con la vida en general, cuando nos preguntan, oye, ¿cómo se siente usted satisfecho con su vida en general? Y en rojo, el bienestar emocional. Suena el móvil, ¿cómo me siento ahora? Suena dentro de 2 horas, ¿cómo me siento en ese momento? Las líneas prácticamente van en paralelo y encima en la gráfica marcan claramente los $75.000. Y lo que se observa con claridad, lo que Killingworth observa con claridad, es que tanto la satisfacción con la vida en general como el bienestar emocional siguen aumentando cuando se ganan $120.000, $240.000, $450.000 y así, porque su muestra además recogía personas que ganaban más de $500.000 al año. Si lo ponemos en palabritas, ¿qué muestran sus resultados? Que a mayores ingresos, mayor bienestar y por lo tanto mayor felicidad. Y eso sucede tanto para las personas ricas como para las pobres. Y que por lo tanto Kahneman y Deaton, por muy premios Nobel que fueran, estaban equivocados. Elevar nuestros ingresos, esforzarnos por ganar más dinero, según Killingworth, puede hacernos más felices. Así que ¿con cuál de las dos nos quedamos? Porque aquí hay algo que no cuadra. Vale la pena esforzarse, por lo tanto, en ganar más dinero. Esto va a tener una repercusión importante al alza en nuestros niveles de bienestar y felicidad, o no nos va a llevar muy lejos. Pues aquí sucede algo que a mí, yo cuando lo vi me pareció maravilloso. Este trabajo de Killingworth es de 2021, habían pasado 10 años desde la publicación del primer trabajo de Kahneman y Deaton. Y yo lo que me imagino, yo no estaba allí, ya me hubiera gustado, que Kahneman dejó el teléfono y lo llamó. Y le dijo, ¿por qué no hacemos una investigación conjunta? Tus resultados contravienen, ¿no?, contradicen lo que nosotros dijimos. Bueno, en vez de parapetarnos cada uno y yo decir que tú estás equivocado, que yo tengo razón y tú hacer exactamente lo mismo, que es muy habitual esto en ciencia, desgraciadamente, yo creo que Kahneman en ese sentido tiene, ¿no?, algo especial. Supongo que la iniciativa, yo no estaba allí, insisto, surgiría por parte de Kahneman, le dijo, vamos a hacer una investigación conjunta.
y vamos a ver si podemos extraer una serie de conclusiones que ambos podamos compartir. Y para que, como eran dos, en caso de empate, se eligieron una tercera persona, que es la que firmará este artículo que les voy a mostrar a continuación, para que actuara de árbitro llegado el caso. Así que se pusieron a ver qué estaba pasando ahí, porque no puede ser verdad y no A, que es en definitiva lo que tenemos hasta el momento. Y no les voy a preguntar, porque después empezaremos con el lío del micrófono, ¿no? Pero, ¿qué piensan? ¿Piensan que tenía razón Kahneman? ¿Piensa que tenía razón Killingworth? Probablemente piensen aquello que mejor se ajuste a la creencia que ya tenían respecto a esta relación antes de empezarme a escuchar. Pero la ciencia está para eso, para ayudarnos a, bueno, confirmar nuestras creencias o repensar las llegados el caso. El título del artículo también es muy ilustrativo del resultado que alcanzan. Ingresos y bienestar emocional, 2 puntos, un conflicto resuelto. Efectivamente, Kahneman, Killingworth y el árbitro Meyers se pusieron de acuerdo y llegaron a extraer una conclusión. Esto sucedía en 2022. Y yo creo, esta es mi modesta opinión, este resultado ha llegado para quedarse durante un tiempito seguramente. La gráfica es un poco más compleja, pero os aseguro que si alguien hizo la EGB la puede entender, los que no la habéis hecho con todo lo que se ha complicado posteriormente esto, también se va a entender con facilidad. Yo supongo que se pusieron a bucear en los datos, a ver qué estaba pasando ahí, porque no podía ser. De hecho, reanalizaron sus investigaciones y se dieron cuenta de que había un aspecto que les había pasado completamente desapercibido y que probablemente explicaría esos dos resultados que en principio eran difíciles de casar, los obtenidos por Kahneman y Deaton y los obtenidos por Killingworth. En esta gráfica lo que aparece es a las personas clasificadas a la derecha, esto que aparece en percentil a la derecha, ¿verdad?, clasificadas en función de su nivel de felicidad. Es decir, cuando tenemos una distribución de datos, pues hay personas que están por abajo, ocupan los percentiles inferiores, las que fuese, sean inteligencia o no, y hay personas que están por arriba. En altura, por ejemplo, pues los percentiles inferiores indicarían que somos más bien bajitos y si ocupamos un percentil más alto, pues indicaría que en esa distribución, ¿verdad?, pues somos más bien altos. Entonces, esto es lo que aparece reflejado a la derecha de esa gráfica que están viendo. Esos diferentes percentiles en felicidad. En felicidad, efectivamente. ¿Qué significa el 15% inferior? Pues que se trata de las personas que cuando les suena el móvil, la mayoría de las veces expresan no estar del todo felices con lo que están viviendo en ese momento. La mayoría de las veces indican que se sienten más enojados, estresados, enfadados, ¿verdad?, deprimidos, tristes, que lo contrario. En el 50% indicarían las personas que están en la mitad, es decir, la mitad de las veces aproximadamente indican que se sienten bien con su vida, tienen emociones positivas en ese momento en el que suena el móvil y la otra mitad de las veces manifiestan lo contrario. Y arriba tendríamos a las personas que generalmente manifiestan cuando les suena su móvil que el bienestar emocional que experimentan es muy positivo. La mayoría de las veces esas personas dicen que se sienten alegres, entusiasmados, ilusionados, ¿verdad? Y pocas veces indican lo contrario. ¿Qué es lo que hacen? Analizar cómo evolucionan los ingresos en cada una de esas agrupaciones, de esos grupos. En rojo tenemos los ingresos bajos, en concreto hasta 75.000, 100.000 dólares. Pensar que en 2010 eran 75.000, pues con el efecto de inflación en Estados Unidos, que también la ha sufrido, 100.000 dólares en 2022, probablemente sea más que equivalente. Tenemos la representación de cómo fluctúa entre las personas que generalmente se muestran, mirando el percentil, el 15 de abajo inferior, generalmente insatisfechas, cómo fluctúa sus niveles de felicidad a medida que sus ingresos aumentan. Bien, en rojo, hasta 75.000, 100.000 dólares y a partir de ahí, pues como ven, 450.000 y llega hasta medio millón y más. ¿Y qué se observa en el percentil inferior? Pues en el percentil inferior, entre las personas que son más infelices, observamos que efectivamente a mayores ingresos, mayor nivel de bienestar emocional. Y eso sucede hasta un umbral determinado, que se sitúa en torno a los 100.000 dólares. A partir de ahí, la recta es prácticamente plana, de hecho no es significativa. Bien, si la hubieran representado menos ajustada a la realidad, pero más visible para poderlo comunicar con más eficacia, esa recta azul es prácticamente plana. No
Hay que considerar que efectivamente a partir de $100.000, cuando se trata de personas infelices, aumentos en sus ingresos no les proporcionan mayores niveles de bienestar emocional. Sin embargo, en el resto de agrupaciones lo que observamos es que efectivamente a mayores ingresos, mayores niveles de bienestar emocional. Y de hecho, si nos vamos al último percentil, las personas que dicen que se sienten muy felices cuando les suena el móvil, y lo dicen muy habitualmente, lo que encontramos es que incluso cuanto más dinero ganan, más se dispara. La recta azul última, la que tenemos arriba en la derecha, en el percentil 85, coge una pendiente realmente elevada. Conclusión. Si lo ponemos en letras, para el 80% de las personas, es decir, para la mayoría de los que estamos aquí, existe una relación entre ingresos y felicidad. Los ingresos van a repercutir positivamente en un aumento en nuestros niveles de bienestar emocional, incluso aunque se trate de ingresos muy altos. Es decir, vale la pena, si les interesa, dedicarse a mejorar sus ingresos porque los va a hacer más felices. Y yo creo que este resultado ha llegado para quedarse, como les decía, un tiempito. Sin embargo, hay un 20% de personas que se muestran infelices, que generalmente se sienten infelices. La mayor parte del día, la mayor parte de sus días. Para esa minoría infeliz, los ingresos solamente repercuten mejorando sus niveles de bienestar emocional hasta los $100.000. A partir de ahí aparece el efecto meseta que Kahneman encontró en su primer trabajo. Por lo tanto, es una integración, y yo creo que hecha por personas inteligentes que han analizado muy inteligentemente los datos que han manejado, con muestras, como les decía, muy representativas de la población, de una forma muy rigurosa. Es una conclusión que integra muy bien las aportaciones anteriores. Si no llegan a, podríamos pensar, 46.000, 50.000 euros, todo lo que hagan por aumentar esos ingresos va a repercutir mejorando sus niveles de bienestar emocional, sin duda alguna. Pero a partir de ahí, solamente va a tener un efecto positivo si generalmente se trata de personas que experimentan felicidad a lo largo de su existencia. No en el caso de que se trate de personas que experimentan generalmente sentimientos de infelicidad. Bien, el dinero puede hacer más feliz a los que ya lo son, en definitiva, podríamos decir, pero no lo va a conseguir con aquellas personas que el problema no es el dinero, es otro tipo de consideraciones. Claro, este es el asunto, porque estamos hablando de sus niveles de bienestar emocional y la relación, por lo tanto, existe. Yo creo que es una conclusión muy inteligente que vale la pena considerar y que, por lo tanto, conviene atender. Pero esa relación es pequeñita. Si estaban pensando en esforzarse en ganar más dinero, tengan en cuenta que esa relación es pequeñita. Los que sepan interpretar una correlación, pues ya ven la correlación que aparece. Y Kahneman pone un ejemplo muy claro. Es decir, la diferencia entre disponer de $15.000 de ingresos familiares, insisto, a pasar a disponer de $250.000 solamente supone aumentar 5 puntos en una escala de 100 puntos. Es decir, una persona que en una escala de 100 puntos puntúa 40, es decir, hay algunas veces más que indica no estar feliz con su vida de las que indica estarlo, 40. Si multiplicara sus ingresos de esa manera tan elocuente y pasara de ganar $15.000 a ganar $250.000, pasaría de un nivel de satisfacción, de bienestar emocional de 40 a uno de 45. No iba a pasar a ser la persona más feliz sobre la faz de la Tierra. Iba a incrementar un poquito, que es relevante, sus niveles de bienestar emocional. Y eso pasaría para una persona que está entre 0 y 100, puntúa 40 en sus niveles de bienestar emocional, como para una persona que puntúa 60 o 70. Multiplicar por 25 los ingresos solamente va a repercutir en aumentar 5 puntos los niveles de bienestar emocional que experimentamos. Por lo tanto, la relación existe, sí, pero la relación es débil.
Es robusta, es significativa, parece a todas luces que es así. Si pensaban que el dinero daba la felicidad, desde luego no estaban equivocados. Quien lo estaba, en todo caso, era Kahneman. Aunque ya saben, hay una minoría infeliz en el que ese fenómeno, esa relación, no existe. Pero la relación es pequeña. Por lo tanto, pequeñas cosas que nos pasan en la vida, o grandes, ¿no? Ahí pongo el ejemplo de un dolor de cabeza. Pues un dolor de cabeza, pues da igual que seas rico o pobre. Muy probablemente cuando te suene el móvil y tengas ahí un dolor de cabeza que te está torturando, va a ser difícil que manifiestes que te sientes emocionalmente muy bien. Y eso, insisto, va a dar igual de los ingresos que tengas, ¿no? O si estamos de fin de semana disfrutando con nuestras amistades, pues oye, probablemente el hecho de que seamos ricos o pobres tampoco va a tener tanto efecto en nuestros niveles de bienestar emocional. Bien, por lo tanto, hay otros aspectos de nuestra vida que tienen un efecto mucho mayor. ¿El dinero lo tiene? Sí. A mí me gustaba más el resultado de Kahneman. Tiene que ver más con mi forma de, ¿no?, entender el mundo. Yo, cuando vi que 46.000 euros, ahora, hablando en 36.000, cuando lo hice en 2010, eran más que suficientes, yo dije, eso encaja con mi estilo de vida perfectamente. Tengo claro el mensaje. Bien, bueno, ahora lo he reconsiderado. Está claro que si ganara más, ¿no?, o si me esfuerzo por ganar un poco más, probablemente eso tenga un efecto. Lo que pasa es que el efecto es muy, muy pequeñito, como estamos viendo. Y otras cuestiones tienen un efecto mucho mayor. Por lo tanto, no será más importante no cuánto dinero ingresamos, sino cómo lo gastamos. ¿No tendrá un efecto mayor en nuestra felicidad, en nuestro bienestar? ¿Cómo utilizamos nuestro dinero? Que no tanto cuánto dinero ganamos. No nos hemos empeñado mucho tiempo en responder a esa pregunta, que tiene su relevancia, y hemos dejado otras desatendidas que probablemente tengan una influencia mucho mayor. ¿Cómo podemos utilizar el dinero en definitiva, sea poco o mucho, el que tenemos, para ser más felices? Pues a eso nos vamos a ocupar ahora, un ratito. Aparece un libro en 2014 que es de fácil lectura, se lee muy bien, Elizabeth Dunn y Michael Norton. Lo publican en 2014, ya ven el título, Dinero feliz. Bien. Si buscan en internet no se confundan porque tuvo tanto éxito que, aparte de que, por supuesto, estos autores sacaron una edición actualizada poco tiempo después para aprovechar el tirón de ventas, hay muchos otros libros con ese título de Dinero feliz. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de publicaciones? Es avanzar. Ciencia no deja de ser ciencia, seguimos haciendo ciencia, para entender cómo podemos gastar nuestro dinero mejor y que esto mejore nuestros niveles de felicidad. Y en ese libro se comentan diferentes cuestiones, yo les voy a comentar esas 4 que aparecen recogidas en esta diapositiva. La primera, compra experiencias, no cosas. Cada vez está más comprobado, la investigación lo viene demostrando de manera reiterada. Las experiencias mejoran nuestros niveles de felicidad, en concreto de bienestar emocional, mucho más que las cosas. Vamos a pensarlo. Cuando compramos una cosa nueva, y da igual que sea un móvil nuevo, o una prenda de vestir nueva, o un coche nuevo, claro que nos hace ilusión al principio. ¿Quién va a decir que eso no es así? Pero es una ilusión que se desvanece rápidamente. Si somos honestos, reconoceremos que en poco tiempo nos hemos adaptado, ¿no? Y que por lo tanto ya deja de tener efecto en nuestros niveles de bienestar emocional. No seguimos pensando, ¡ay, qué feliz estoy! 8 meses después con nuestro móvil. Bueno, pues difícilmente. Nos hemos adaptado a ese objeto. Con las experiencias sucede una cosa curiosa. Y es que las experiencias son muy cortas en el tiempo. Cuando hablamos de experiencias, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, de asistir a un evento cultural, un concierto, de asistir a una cena con nuestros amigos, de escaparnos un fin de semana. Bien, no sé cómo sean de largas sus vacaciones, pero en cualquier caso ese viajecito que se pegan, ¿verdad?, pues dura una semana, 10 días, ¿no? Son cortas. Bien, desde luego mucho más cortas en el tiempo que lo que dura un objeto normalmente, una prenda de vestir, un móvil o un coche, ¿no? Pero pasa una cosa curiosa con las experiencias. Desde el mismo momento en el que anticipamos que la experiencia va a llegar, ya estamos imaginando lo felices la felicidad que nos va a proporcionar. Y hay una cosa todavía mejor con las experiencias, y es que generan recuerdos, algunos indelebles, algunos de esos recuerdos son de por vida. Y cada vez que rememoramos esos recuerdos, si nos sonara el móvil, muy probablemente reconoceríamos que nos estamos sintiendo muy felices con la experiencia que hace mucho tiempo tuvimos y que seguimos recordando vivamente.
porque ese proceso de rememoración, de recuerdo, activa emociones positivas en nosotros. Claro que todos hemos sufrido alguna vez malas experiencias, pero ¿qué sucede con estas? Que tendemos a olvidarlas más fácilmente, a no ser que hayan marcado, hayan dejado huella, ¿no? Haya una puncha ahí que quitar, como nos decían en Costa Rica, ¿no? Claro, sí, es cierto, pero el resto de experiencias negativas que no han causado huella, que no han dejado una puncha, esas normalmente nos olvidamos y nos acordamos de las experiencias positivas. Cada vez que recordamos una experiencia positiva, nos sentimos bien. Así que las experiencias pueden incidir más positivamente en nuestros niveles de bienestar que las cosas, que los objetos de los que nos rodeamos. Obviamente hay objetos que necesitamos, ¿no? Pero probablemente la clave podría ser una de las claves empezar a repensar esto que les estoy comentando. Las experiencias tienen otro aspecto muy positivo y es que nos ayudan a conectar con la gente. Claro que hay experiencias que realizamos a solas, en solitario, individualmente, pero piensen en sus experiencias. La mayoría estarán rodeados de gente que les aprecia y de gente a la que ustedes aprecian. Bien, y ese conectar con la gente nos lleva al segundo punto que aparece ahí. Uno podría pensar que, oye, si tengo dinero y lo invierto en mí, pues eso genera más satisfacción, más felicidad en mí que si lo invierto en otros. La investigación es tozuda, viene demostrando, no vamos a tener tiempo probablemente que les cuente algún experimento que se realizaba en esta línea, que invertir dinero en otros aumenta nuestros niveles de bienestar emocional, incluso más, parte del dinero al menos, ¿no? En otros aumentan nuestros niveles de bienestar emocional, más incluso que si hubiéramos dedicado ese dinero a nosotros mismos. Piensen, por ejemplo, en invitar a un amigo que hace mucho tiempo, que no ven, ¿no? Invitarlo a comer o a cenar. Es decir, pagas tú, pero probablemente lo que derive de ahí nada más que pueda ser positivo, ¿cierto? Seguramente será así. O invertir dinero, donar dinero a una ONG que defienda una causa que es de su interés, antes de que no haya un abanico notable de ONGs diferentes, ¿no? Si además hacemos seguimiento de cuál es el impacto que ese dinero tiene, eso sin duda alguna puede aumentar, y cada vez hay más pruebas de ello, la felicidad consecuente que podemos experimentar precisamente por llevar a cabo este tipo de acciones. Tercera cuestión, comprar tiempo. Si ahora se lo preguntara, seguramente no lo vamos a hacer para no marear el micro, ¿qué les falta? Pues probablemente no, o ¿qué prefieren? ¿Qué preferirían? ¿Disponer de más tiempo libre o de más dinero? Hombre, con lo que acabamos de decir, parece que la respuesta es bastante clara. Si hay un recurso escaso en nuestro modo de vivir actual, en estas sociedades que llamamos desarrolladas, es la falta de tiempo. Así que, ¿no será una decisión inteligente utilizar nuestro dinero para evitar hacer las tareas que no queremos hacer en la medida de lo posible? Si evitamos hacer las tareas que no queremos hacer, muy probablemente nuestros niveles de insatisfacción se reducirán y por lo tanto nuestro nivel de bienestar emocional y felicidad aumentará. Si no estamos haciendo algo que no queremos hacer, si estamos haciendo algo que queremos hacer y suena el móvil, muy probablemente no nos vamos a sentir especialmente bien porque estamos haciendo algo que no queremos hacer. Sin embargo, si hemos conseguido con nuestro dinero evitar, al menos en parte, hacer lo que no queremos hacer, y ese dinero lo dedicamos a tener ocio y tiempo libre que sea significativo para nosotros, mucho más probable será que cuando suene esa alarmita en el móvil expresemos que efectivamente nos sentimos bien. Por lo tanto, sería una cuestión que convendría, y hay evidencias cada vez más, tomar en consideración. Y el último punto que aparece, paga ahora, consume después. Esto ya es, supongo que no, porque vivimos en un mundo en el que lo que se promueve es lo contrario. Es decir, usted consuma, que después ya le cargaremos el coste en su tarjeta de crédito que pagará con intereses. Ese es el modelo actual. ¿Qué dicen Dan y Norton? Justamente lo contrario. Paga al principio y consume después. Nada más que se derivan ventajas de todo ello. Pagar, bueno, hay gente muy espléndida por ahí, pero pagar no es algo que generalmente nos guste. Y a la gente no le gusta pagar. Y despierta en nosotros sensaciones más negativas que positivas. El hecho de pagar al principio supone que cuando llegue esa experiencia, ese concierto que vamos a ver, ese viaje o esa prenda que llega 2 semanas después, esa prenda de vestir, ya nos hemos olvidado de lo que pagamos.
El coste emocional asociado al acto de pagar se ha olvidado. Nada más que queda disfrutar. Voy a utilizar un símil. ¿Cómo se puede ser feliz estando en un banquete en el que sabes que durante meses, y van a ser muchos meses, vas a tener que pagar ese banquete en el que estás? Es realmente difícil imaginar que una persona se puede aislar en un momento dado, olvidar, decir, bueno, pues ya lo pagaré, ¿no? Es el momento de lo que fuera, la celebración que toque, pues venga, vamos a disfrutar, que los malos tragos ya llegarán. Pero es que van a llegar mes tras mes, durante muchos meses. El modelo es más bien al contrario, es el del self-service. En un self-service uno entra y ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es pagar. Tú pagas. Y a partir de ahí, ¿qué queda? Disfrutar de todos tus sentidos, a partir del abanico de productos, si hemos elegido un buen self-service, ¿no?, que nos ofrecen. Claro, ese es el modelo. Porque pagar ahora y consumir después pone en marcha un mecanismo además muy interesante, que es el mecanismo de la anticipación. Cada vez, cuando ya hemos decidido asistir a un teatro o comprarnos una determinada prenda que tardará X tiempo en venir, ya estamos anticipando que eso va a ser así. Y generalmente anticipamos para sentir emociones positivas. Y eso sucede desde el mismo momento en que hemos decidido que vamos a asistir a un evento cultural o que vamos a asistir a un fin de semana, ¿no?, con nuestras amistades que igual hace tiempo que no vemos. Ese mecanismo de anticipación se va a poner en marcha. Y cada vez que imaginemos lo bien que nos lo vamos a pasar, ¿no?, o lo bien que nos va a quedar esa nueva prenda que hemos adquirido, que va a tardar un momento en llegar, más felicidad vamos a experimentar. Son 4 aspectos relevantes a considerar. Hay algunos más recogidos en el texto, porque en definitiva de lo que se trata es de consumir aquello que nos hace feliz. Igual esa pregunta que aparece ahí, oye, esto que estás pensando en comprarte, y que sin duda alguna ahora te haría, en este momento puntual te haría feliz, ¿te va a seguir haciendo feliz? ¿Te va a reportar bienestar pasado una semana, un mes, un año? Es una pregunta que desde luego podría reducir nuestras compras impulsivas, que ya sería, que ya sería. Que sabemos que, bueno, pueden tener un efecto muy cortito en nuestros niveles de bienestar, pero a medio y largo plazo, la mayoría de las veces, suponen un error. Bien. Hay que perseguir lo que verdaderamente importa. Y en psicología es clásica esta distinción. Y somos psicólogos, psicólogas los que estamos aquí. La distinción entre metas intrínsecas y extrínsecas. No nos voy a definir ahora lo que son, pero está claro que las metas intrínsecas tienen que ver con la propia actividad, ¿no?, la satisfacción que nos reporta la propia actividad, acción, tarea que llevamos a cabo. Las extrínsecas no dejan de ser un premio, un refuerzo, ¿no?, que obtenemos a posteriori. Si pensamos en términos de trabajo, parece muy claro. Imaginemos una persona que dice, a mí me gusta, en líneas generales, me gusta mi trabajo y encima me pagan por hacerlo. Frente a una persona que reconoce que tiene un trabajo que no le gusta, pero que necesita vivir y necesita la nómina a final de mes. ¿Quién de las dos se va a sentir más feliz en su vida? Parece bastante claro. Por lo mismo que sucede cuando pensamos en términos de trabajar, ¿verdad?, sucede cuando hablamos de consumo. Exactamente igual. Es exactamente igual. Si somos honestos, a veces nos reconoceremos comprando cosas para sentirnos aceptados por los demás, para obtener su reconocimiento, incluso para darles envidia sana. Pero ¿cuánto dura esa felicidad? Si yo me he comprado un traje, un vestido, ¿verdad?, y estoy realmente, vamos, luminoso con él, ¿no?, el efecto sorpresa va a suceder la primera vez que mis conocidos, mis allegados, mis vecinos, ¿no?, me vean, pero solamente la primera vez. Qué distinto es cuando llevamos una prenda de vestir que nos gusta, que nos sienta bien, que dice cosas de nosotros, que tiene que ver con el cómo somos, tiene que ver con nuestra identidad, que proyecta la imagen de nosotros, la que nosotros queremos proyectar a los demás, que es una prenda que nos hace sentir bien, que nos hace sentir cómodos. Esa prenda, sin duda alguna, bueno, va a acabar probablemente roída. Podéis dejar en un momento de cumplir su función y acabará en el reciclado, esperemos, ¿no? Pero mientras tanto va a ser una prenda que nos vamos a poner y que nos vamos a poner muy a gusto. Consumir por razones intrínsecas proporciona muchísima más satisfacción,
mejora considerablemente los niveles de felicidad que hacerlo por razones extrínsecas. Bien, y ahí, ya para terminar este apartado, pues si no lo saben, se lo voy a decir con claridad. Las personas materialistas son menos felices. Esto se sabe desde hace al menos 100 años. Las personas materialistas son menos felices. ¿De qué se trata entonces? Probablemente. Pues de lo que se trata fundamentalmente es de repensar cómo consumimos. ¿Cómo consumimos? Y igual en ese repensar cómo consumimos, puede ser que saquemos un apartadito que tiene algún efecto también en nuestros niveles de felicidad. Y cada vez hay más pruebas de que eso es así. Y ese apartadito tiene que ver con el ahorro. Ahorro y felicidad, efectivamente. A ver, yo supongo que ya iremos muy justos de tiempo y estamos agotados. Y me viene muy bien, porque ponerme a hablar de ahorro en Madrid, con lo caro que está todo, es meterse en un jardín que desde luego es solamente para valientes. Pero el ahorro es bueno. Y todos los entre ustedes que consiguen ahorrar, bien, aquí o online, no sé dónde tendría que mirar para referirme a los que están online, aquellos que consiguen ahorrar saben que efectivamente el ahorro es bueno. El ahorro proporciona tranquilidad, proporciona seguridad, y esos dinerillos que no tienen por qué ser muchos, vienen muy bien en momentos de urgencia o necesidad. El ahorro es positivo. ¿Hay que obsesionarse con el ahorro o no? Si nos obsesionamos, cuando suena el móvil, vamos a saber que no estamos cumpliendo los objetivos y no nos vamos a sentir muy felices por ello. Lo que hay que instaurar el hábito es una rutina. Al final, la mayoría de las personas que consiguen ahorrar es porque han instaurado una rutina, un hábito, en su manera de proceder, en su estilo de vida. Habrá meses que ahorraremos más y otros meses que ahorraremos menos. Pero la cuestión es que el hábito se vaya instaurando. Los expertos en finanzas personales, creo que nuestros amigos economistas se han ido, si no nos podrían ayudar en esto, dicen que lo óptimo es ahorrar en torno a un 10% de nuestros ingresos. Un 10% de nuestros ingresos. Cada cual sabe de sus circunstancias y cada cual sabe si puede acercarse o no a ese ideal. Lo importante, ser una hormiguita, ser consistente, ser persistente y aunque se ahorre poco, ir instaurando el hábito. Nos daremos cuenta probablemente más pronto que tarde de lo útil que es tener ese colchoncillo, aunque no sea de gama alta, aunque sea un colchoncillo más bien de espuma y de grosor reducido. Lo aprenderemos muy rápido. Entonces, lo más inteligente probablemente, si consideramos que el ahorro puede ser positivo y hay pruebas de que efectivamente las personas que ahorran son más felices, es decir, bien, una cosa es ahorrar y otra cosa es no gastar. Yo no estoy diciendo esto, en absoluto. De hecho, un 10%, pues no sé cuáles son sus ingresos, ustedes sabrán, ni su ritmo de vida. Y de esto podríamos hablar largo y tendido. Muy probablemente una de las estrategias más adecuadas para ahorrar sea repensar cómo gastamos. Y ya no les voy a marear con ningún artículo más, voy a ser muy breve en este punto, pero sí, repensar cómo gastamos. En definitiva, de lo que se trata es de gastar mejor y de aprovechar mejor aquello que compramos. Y en parte como consecuencia de eso, el ahorro puede llegar por sí solo. Lo dejo aquí, no les quiero cansar mucho más, solamente me queda despedirme, darles las gracias por su atención, que en líneas generales, no sé, online, pero en la sala, yo creo que en líneas generales esa atención ha existido. Recordarles la idea principal, yo no perdería de vista la idea principal, que ha girado, que ha pivotado, ¿no? Que ha estado en el ambiente a lo largo de esta charla y simplemente, pues nada, si han disfrutado al menos tanto como yo he disfrutado preparando esta charla, ¿no? Preparándome para dar esta charla, desde luego habrá sido todo un logro. Muchas gracias. Nada, comentarte que efectivamente como me suena el móvil ahora me subo al percentil más alto. Muchas gracias y creo que había alguna pregunta, ¿no, Juanjo?
Sí, gracias, profesores. La hago porque es muy cortita, o sea, no nos va ya a quitar, no nos va a crear más estrés ni más nada. Pero No va a reducir nuestros niveles de bienestar emocional. a través de la red nos hacen una pregunta muy concreta. Dice, bueno, quizás hablando del estudio que presentabas, dice, quizás puede haber algunos sesgos y nos preguntan en concreto. ¿Se analizó en ese estudio que daba más felicidad, más satisfacción, menos satisfacción, más felicidad, menos? ¿Se analizó la correlación de otras variables, como por ejemplo la satisfacción en el puesto de trabajo? A ver, por eso decía, ¿no? ¿Dónde tengo que mirar para dirigirme a las personas que nos escuchan? ¿Aquí? ¿Ahí? Vale. Pues como os decía, fundamentalmente nos hemos centrado en el concepto de bienestar emocional, que es distinto al de satisfacción con la vida en general y satisfacción con el trabajo, la satisfacción laboral. Es lo que hemos ido comentando, es decir, en el primer estudio sí se encuentra una relación clara entre mayores ingresos y satisfacción con la vida en general. Con la vida en general, incluido el trabajo. Yo creo que como variable diferente, si no me falla la memoria, no la consideraron. Es decir, evaluaron satisfacción con la vida en general, pero no evaluaron específicamente satisfacción laboral. Bien, pero bueno, ya se ha dicho aquí, pasamos muchas horas en el trabajo. Así que, de alguna manera, cuando una persona dice que está razonablemente satisfecha con su vida en general, con muchos matices, podemos suponer que igual también lo está con su vida laboral, al menos en parte, aunque seguro que sobre esto habría mucho que hablar. Muchísimas gracias.